A veces, la vida parece cerrarse como una puerta pesada que no deja pasar la luz. Los días se vuelven grises, las fuerzas se desvanecen y el corazón empieza a dudar si vale la pena seguir intentando. Quizás hoy estás en ese punto, cansado, confundido, mirando al cielo y preguntándote si Dios aún escucha tus oraciones. No te culpes. Todos, en algún momento, hemos sentido que el silencio de Dios es una respuesta que no entendemos. Has luchado, has orado, has creído, pero parece que nada cambia. La espera se vuelve larga, el alma se llena de preguntas, y el enemigo susurra que todo fue en vano. Pero escucha esto, no te rindas aún. El cielo no ha guardado silencio por olvido, sino por propósito. Lo que hoy parece un final es solo el principio de algo que no puedes ver todavía. Dios no se ha olvidado de ti. Él no ignora tus lágrimas, ni tus noches en vela, ni tus suspiros cuando ya no tienes palabras para orar. Él te ve, Él te escucha. Y aunque sientas que estás al borde del abismo, Dios está a punto de moverse a tu favor. Hay momentos en los que el silencio divino no es castigo, sino preparación. Mientras tú crees que nada está pasando, el cielo está organizando los detalles de una bendición que llegará en el momento perfecto, porque Dios nunca llega tarde. Aunque a veces parezca que se demora, Él no actúa por tu reloj, sino por su propósito eterno. Cada lágrima que has derramado, cada oración que creíste perdida, cada intento que no dio fruto, todo eso está siendo usado para algo más grande. Lo que hoy te duele, mañana será el testimonio que inspirará a otros a no rendirse. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo que confíes en su promesa. Aún en medio del silencio, Él sigue siendo Dios. Aun cuando no lo ves, sigue obrando. Aun cuando no lo sientes, su amor sigue intacto. Quizás ahora mismo sientes que tus fuerzas se agotan, pero déjame decirte algo, no estás solo. Dios camina contigo. Incluso cuando tus pasos se vuelven torpes y cansados, Él no te abandonará a mitad del camino, porque lo que empezó contigo lo terminará. Recuerda esto, lo que parece tu final es en realidad el inicio de la respuesta que tanto esperas. Cuando ya no puedes más, es ahí donde Dios toma el control. Y cuando el corazón se quiebra, es entonces cuando la luz de su presencia puede entrar con más fuerza, así que no te rindas. Aunque todo parezca oscuro, aunque sientas que ya no puedes, aunque el silencio te duela, no te detengas, porque justo antes de la bendición siempre llega la prueba más dura. Y si estás siendo probado, es señal de que tu milagro está cerca. Hay un momento en la vida del creyente donde el cielo parece enmudecer. Oras, clamas, levantas tus manos, pero el eco es lo único que responde. Te preguntas por qué Dios calla, por qué no interviene, por qué no rompe el silencio con una palabra que cambie todo. Y en ese silencio, la duda empieza a crecer. ¿Será que hice algo mal? ¿Será que Dios me ha dejado? Pero no. No te equivoques, el silencio de Dios no significa abandono, sino que Él está trabajando en lo invisible. Cuando Dios calla, no se ha ido, está moldeando tu fe, fortaleciendo tu espíritu y preparando el terreno para que la bendición llegue cuando estés listo para recibirla. Porque hay promesas que solo se cumplen cuando el corazón ha sido transformado. Piensa en esto. Cuando un maestro guarda silencio durante una prueba, no es porque haya desaparecido, está observando, esperando que el alumno use todo lo que aprendió. Así también Dios te mira, confiando en que recordarás sus promesas y no abandonarás la fe, aun cuando no sientas su voz. El silencio no es ausencia, es estrategia, es el espacio donde tu confianza se hace real, donde aprendes a depender no de lo que ves, sino de lo que crees. Y ahí, en ese aparente vacío, Dios está construyendo algo poderoso dentro de ti. Cada oración que pensaste que se perdió, en realidad fue escuchada. Cada palabra dicha entre lágrimas fue registrada en el cielo. Nada de lo que has entregado en fe se ha desperdiciado.
Todo tiene un propósito, incluso el dolor. El silencio de Dios también es una respuesta. Aunque no lo parezca, es su manera de decirte, confía. Todavía estoy aquí, porque si te respondió antes, ¿por qué dudar ahora? Si te sostuvo en otras tormentas, ¿por qué pensar que esta vez te dejará caer? Quizás hoy no entiendes el motivo del silencio, pero un día mirarás atrás y dirás, ahora comprendo por qué Dios esperó tanto. Él sabía lo que yo no podía ver. No olvides que la fe más pura no se demuestra cuando Dios responde rápido, sino cuando eliges seguir creyendo aunque no escuches nada. Porque la fe no se alimenta del ruido, sino del compromiso de confiar incluso cuando no hay señales visibles. Así que cuando el cielo parezca callar, no te desesperes. Dios no está lejos, está más cerca que nunca. Solo está preparando el escenario para que su gloria sea evidente. Lo que ahora te duele, pronto será una lección que te hará más fuerte. Y cuando llegue la respuesta, entenderás que el silencio no fue un castigo, sino una etapa necesaria para elevar tu fe. Hay días en los que la esperanza parece desvanecerse lentamente. Miras a tu alrededor y no ves salida. Los caminos que antes parecían seguros, ahora se ven bloqueados. Las puertas se cierran una tras otra, y el corazón empieza a preguntarse si realmente vale la pena seguir. Es en esos momentos donde el enemigo aprovecha para sembrar sus mentiras. Te dice que nada cambiará, que todo lo que soñaste se desmoronó, que ya no hay propósito ni dirección. Te susurra que Dios te ha olvidado, que tus oraciones no llegaron al cielo, que todo fue en vano. Pero déjame decirte algo con toda claridad. Eso no es verdad. Cuando todo parece perdido, es cuando Dios más cerca está. Cuando la oscuridad cubre tu camino, es porque la luz está a punto de revelarse con más fuerza. Y cuando sientes que llegaste al final, es cuando el poder de Dios comienza a manifestarse. Dios nunca ha dejado una historia inconclusa. Él no escribe derrotas, Él escribe transformaciones. No te trajo hasta aquí para abandonarte, sino para mostrarte que aún en medio del dolor, su gracia sigue siendo suficiente. Recuerda a José en la prisión, a Moisés frente al mar, a David huyendo por su vida, a Job cubierto de heridas. Todos pasaron por momentos en los que todo parecía perdido, pero lo que el enemigo planeó para destruirlos, Dios lo usó para glorificarse. Tu historia no será diferente. Lo que hoy parece ruina, mañana será restauración. Lo que hoy es llanto, mañana será testimonio, porque Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos, lo transforma en propósito. Sí, hay momentos donde la fe duele, donde confiar cuesta, donde las lágrimas se vuelven el único lenguaje que te queda. Pero incluso esas lágrimas tienen poder cuando las derramas ante Dios. Él no ignora tu dolor. Él ve cada noche sin sueño, cada pensamiento de rendirte, cada vez que fingiste estar bien cuando en realidad te sentías al borde. Y aún así, Él sigue ahí, esperando el momento justo para decir, ahora es tiempo, porque cuando tú llegas al límite, Dios empieza a obrar. Cuando tus fuerzas se acaban, las suyas se manifiestan. Y cuando tu fe se tambalea, su fidelidad te sostiene. Nada está perdido mientras Dios siga siendo parte de la historia. Él nunca deja de serlo. Así que no creas en las mentiras del enemigo. No creas en el silencio como prueba de abandono. Cree en la promesa que un día Dios puso en tu corazón, porque Él no miente, no olvida y nunca falla. Tu final no será la derrota, tu final será el cumplimiento de lo que Dios prometió. Solo resiste un poco más, porque lo que hoy parece el final es el umbral de un nuevo comienzo. Hay una verdad que pocos entienden mientras atraviesan el dolor. Dios trabaja en silencio. Él no necesita anunciar cada paso de lo que está haciendo. Mientras tú ves silencio, Él ve construcción. Mientras tú ves demora, Él ve preparación. El ser humano quiere resultados inmediatos, pero Dios trabaja con eternidad. Él no improvisa.
Él planifica, y cada detalle, cada retraso, cada cierre de puerta, forma parte de un diseño mucho más grande de lo que tu mente puede imaginar. A veces no entiendes por qué las cosas se detienen, por qué todo parece pausarse justo cuando más querías avanzar. Pero si pudieras ver lo que Dios ve, entenderías que Él está moviendo piezas que tú ni siquiera sabías que existían. Dios está preparando personas, lugares, momentos y circunstancias exactas para que su propósito se cumpla en tu vida sin errores. Él no se equivoca. No improvisa soluciones. Construye destinos. Hay batallas que Dios te ahorra sin que lo notes. Hay puertas que no abre, porque detrás de ellas hay destrucción. Hay caminos que bloquea porque te conducirían a un dolor innecesario. Aunque ahora no lo comprendas, un día agradecerás por todo lo que no salió como esperabas. Dios no te está ignorando, te está protegiendo. Él ve más lejos que tú. Y aunque ahora no entiendas sus decisiones, pronto descubrirás que cada aparente pérdida escondía una victoria disfrazada. Piensa en el sembrador. Él entierra la semilla y por un tiempo parece que no pasa nada. Pero debajo de la tierra, en el silencio, algo está creciendo. Dios hace lo mismo contigo. Aunque no lo veas, Él está haciendo florecer lo que sembraste en fe. Las lágrimas que derramaste fueron agua sobre esa tierra. Las oraciones que hiciste en medio de la noche fueron la semilla. Y ahora, en este tiempo, el crecimiento está ocurriendo aunque tus ojos aún no lo vean. La fe no se trata de ver, sino de confiar mientras esperas. Y esa espera no es pérdida de tiempo, es parte del proceso, porque los milagros más grandes no nacen en la prisa, sino en la paciencia. Dios no tiene prisa, pero nunca se retrasa. Él llega justo cuando su propósito se alinea con tu fe. Y cuando eso sucede, todo lo que parecía imposible se vuelve realidad. Así que no confundas el silencio de Dios con inactividad. Él está obrando, incluso ahora, y cuando decida manifestar lo que está preparando, comprenderás que cada segundo de espera valió la pena. Porque mientras tú pensabas que nada pasaba, Dios estaba construyendo tu bendición. Hay un principio espiritual que se cumple una y otra vez en la historia de los hijos de Dios. Antes de toda promesa llega una prueba. Y entre la palabra que Dios te dio y el cumplimiento de esa palabra, siempre habrá un desierto. Ese desierto no es castigo, es preparación. Es el terreno donde se purifica tu fe, donde se revelan tus verdaderas motivaciones, donde aprendes a depender solo de Dios. Porque una promesa sin proceso no puede sostenerse. Mira la historia de Abraham. Dios le prometió una descendencia tan numerosa como las estrellas, pero tuvo que esperar muchos años para ver nacer a Isaac. Durante ese tiempo su fe fue probada, su paciencia fue moldeada y su confianza fue llevada al límite. Pero al final, la promesa se cumplió. Porque Dios nunca falla. Así también sucede contigo. Si estás atravesando una etapa difícil, no lo tomes como señal de abandono, sino como evidencia de que Dios está a punto de cumplir lo que prometió. La prueba llega para formar en ti el carácter necesario para sostener la bendición. No se trata solo de recibir, sino de estar preparado para no perder lo que Dios te dará. A veces pides fortaleza, y Dios te da desafíos para que la fortaleza crezca. A veces pides fe, y Él te coloca en situaciones donde no tienes más opción que creer. A veces pides sabiduría, y te permite pasar por circunstancias que te obligan a pensar, a discernir, a madurar. Las pruebas no son castigos, son entrenamientos. Y si estás siendo probado con fuerza, es porque lo que viene es grande. Recuerda esto, cuanto más fuerte es el fuego, más puro sale el oro. Y Dios está refinando tu vida para que brilles con mayor intensidad. No te desesperes, no digas, ya no puedo más, porque cuando la prueba se intensifica, significa que la promesa está cerca. Dios no permitirá que el proceso sea eterno.
Solo durará el tiempo necesario para cumplir su propósito. Mira tu vida. ¿Cuántas veces pensaste que no saldrías de una tormenta? Y sin embargo aquí estás. Cada batalla pasada fue una lección, cada caída fue una oportunidad para levantarte con más sabiduría. Y cada lágrima derramada fue parte del proceso que te ha traído hasta este punto. Sí, hoy estás enfrentando la prueba más dura. No temas. Dios no te ha soltado. Él sabe exactamente hasta dónde puedes resistir. Y justo cuando llegas a tu límite, su poder entra en acción. No te rindas. La prueba no es el final, es el puente hacia la promesa. Y cuando la atravieses, descubrirás que el dolor de hoy fue la semilla del milagro de mañana. Porque Dios nunca prueba para destruir, sino para revelar el poder que depositó en ti. Y cuando el fuego se apague, no serás el mismo, serás más fuerte, más sabio y más consciente del amor de Dios que te sostuvo en medio de todo. Hay momentos en los que Dios no te da explicaciones, solo te pide confianza. Y confiar cuando no entiendes es una de las mayores pruebas de fe. A veces Dios te quita lo que amas, te separa de lo que creías necesario o te conduce por caminos que no pediste recorrer. Y ahí, en esa incertidumbre, te pide que sigas caminando, no porque todo esté claro, sino porque Él está contigo. Confiar en Dios no significa tener respuestas, sino tener paz, aunque no las tengas. Significa creer que aun cuando todo parece desordenado, Él tiene el control. Significa decir, no entiendo lo que pasa, pero sé que Dios no me soltará. Es fácil confiar cuando todo va bien, pero la verdadera fe se demuestra cuando nada tiene sentido y aún así eliges creer, cuando tus planes se derrumban y decides no rendirte, cuando el dolor es profundo, pero tu esperanza sigue firme. Hay momentos donde Dios te quita lo que parecía tu seguridad, para enseñarte que tu única base es Él, porque mientras dependas de lo que ves, tu fe será frágil, pero cuando aprendes a depender del Dios que no ves, tu fe se vuelve inquebrantable. Dios no te llama a entender cada paso, te llama a caminar tomado de su mano. Él no te promete ausencia de tormentas, te promete su presencia en medio de ellas. Y esa presencia es suficiente para sostenerte cuando todo lo demás falla. Quizás ahora sientes miedo, incertidumbre o cansancio. Quizás te preguntas si todo este esfuerzo tiene sentido. Déjame decirte, sí lo tiene. Cada paso de fe, cada lágrima ofrecida, cada oración silenciosa. Y en todo cuenta. Nada de lo que haces en el nombre de Dios es en vano. Recuerda cuando Pedro caminó sobre las aguas. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, nada lo hundió. Pero cuando miró el viento y las olas, empezó a caer. Y aún así, cuando su fe flaqueó, Jesús lo tomó de la mano. Así es contigo. Aunque tu fe tiemble, Dios no te dejará caer. Aunque dudes, Él no te abandona. Aunque te equivoques, su gracia sigue ahí, extendiendo su mano para levantarte. Confía. No porque entiendas el proceso, sino porque conoces al Dios que te prometió no dejarte. Cada día que eliges creer, aunque sea con el corazón roto, es una victoria espiritual. Cada vez que dices, Señor, no entiendo, pero sigo confiando, estás venciendo al miedo. Dios está escribiendo tu historia con precisión divina. Y aunque el capítulo que vives ahora parezca oscuro, recuerda, la luz ya está escrita en las próximas páginas. Lo que hoy te confunde, mañana tendrá sentido. Lo que hoy duele, mañana te hará agradecer. Porque cuando confías aún sin ver, Dios transforma tu espera en testimonio. Así que sigue confiando. No te rindas, porque el Dios que comenzó la obra en ti, la terminará con perfección. Hay un punto en el camino donde la fe madura y el alma entiende que el tiempo de Dios no es un retraso, sino una estrategia perfecta. El reloj del cielo no se adelanta ni se atrasa, simplemente llega cuando el corazón está listo y el propósito se ha alineado. Dios no se mueve por ansiedad,
se mueve por propósito, y cuando todo parece llegar al límite, es ahí donde su mano empieza a manifestarse con poder, porque Él no permite que la prueba dure un segundo más de lo necesario. Quizás no lo notas, pero estás más cerca de tu bendición de lo que imaginas. Esa batalla que parecía interminable está llegando a su punto de giro. El proceso que te dolía tanto está por transformarse en victoria. Dios ha estado preparando el escenario, ha estado moviendo corazones, abriendo puertas invisibles, ordenando circunstancias, y pronto, muy pronto, verás cómo todo cobra sentido, porque el propósito de Dios nunca se detuvo, solo estaba tomando forma. Él no olvidó tu oración, ni pasó por alto tus lágrimas. Cada una fue registrada en el cielo, cada una fue escuchada. Y ahora, el tiempo de cumplimiento está cerca. No te sorprendas cuando las cosas empiecen a cambiar de manera inesperada. Dios no necesita permiso para obrar. Él actúa de formas que la lógica no puede explicar. Y cuando decide moverse, nada puede detenerlo. Lo que hoy te pesa, mañana será un testimonio que levantará a otros. Lo que hoy te roba el sueño, mañana será una historia de victoria. Porque Dios no deja cabos sueltos. Él completa todo lo que empieza. Estás en la antesala de algo grande, y aunque la espera haya sido dolorosa, verás que valió la pena, porque lo que Dios está a punto de hacer superará tus expectativas. No será solo una respuesta, será una manifestación de su gloria. Cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Cuando Él decide bendecirte, ni los errores del pasado, ni los ataques del enemigo, ni las circunstancias pueden detenerlo, porque su palabra es firme, eterna e inquebrantable. Él dijo que te levantaría y lo hará. Él prometió que te restauraría y lo cumplirá. Él declaró que su propósito se cumpliría en ti y nada podrá impedirlo. Así que levanta la mirada. Tu tiempo de llorar está terminando. El amanecer de una nueva temporada se acerca. Y lo que viene no será fruto de tu esfuerzo, sino del favor de Dios sobre tu vida. Aun si sientes que ya no puedes más, da un paso más, porque el último tramo del camino siempre es el más difícil, pero también el más glorioso. Y cuando mires atrás, entenderás que cada segundo de espera fue parte de la preparación para esta bendición. Dios está a punto de abrir lo que parecía cerrado. Está a punto de restaurar lo que pensaste perdido. Y cuando lo haga, todos sabrán que fue su mano, y solo su mano, la que lo hizo posible. Has pasado por noches largas, por silencios que dolían, por oraciones que parecían no tener respuesta. Has enfrentado pérdidas, decepciones y momentos donde tu fe se tambaleó. Pero aún así, sigues aquí, y eso significa algo. Dios no ha terminado contigo. Cada lágrima, cada espera, cada herida fue parte del proceso que te trajo hasta este punto. Nada de lo que has vivido ha sido en vano. Todo tenía un propósito, y ese propósito está por revelarse. A veces, Dios te deja llegar al borde para que entiendas que sin Él no hay manera de avanzar. Y cuando ya no puedes más, Él extiende su mano, te levanta y te muestra que nunca estuviste solo, porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Estás a punto de entrar en una nueva temporada, una temporada donde verás respuestas, donde sentirás paz, donde entenderás lo que antes te confundía, una etapa donde el dolor se convertirá en propósito y las lágrimas en alegría. Dios no olvidó lo que te prometió, aun cuando dudaste. Aun cuando perdiste fuerza, Él siguió trabajando, y ahora el cielo se está moviendo a tu favor. Las piezas que no encajaban empiezan a alinearse, y las puertas que permanecían cerradas comienzan a abrirse. No te rindas ahora. Cuando estás tan cerca, el enemigo intentará distraerte con miedo, cansancio o desánimo, pero no lo permitas. Tú has llegado demasiado lejos para retroceder. Lo que Dios ha preparado para ti no podrá ser robado, porque fue escrito con su propio sello.
Escucha bien, tu historia no termina en derrota, tu historia termina en redención, en victoria, en propósito cumplido. Porque lo que Dios comienza, lo lleva hasta el final. Y cuando recibas lo que esperabas, no olvides mirar al cielo y decir: gracias, Señor, por no dejarme rendir. Gracias por trabajar en silencio cuando yo no entendía. Gracias por cumplir tu promesa en el tiempo perfecto. Dios te ha sostenido en cada paso. Incluso cuando creías que caminabas solo, Él fue quien te levantó cuando ya no podías, quien calmó tus pensamientos cuando el miedo te invadía, quien secó tus lágrimas cuando nadie más las vio. Y ahora te dice: este es tu momento. He visto tu fidelidad en lo oculto y ahora te recompensaré en lo público. El proceso llega a su fin, pero la historia apenas comienza, porque lo que Dios está por hacer contigo no solo te bendecirá a ti, sino a todos los que te rodean. Serás testimonio vivo de su fidelidad. Serás la prueba de que esperar en Dios nunca es una pérdida de tiempo. Así que levántate, sacude el polvo del camino, respira hondo y sigue adelante con la certeza de que la bendición ya está en camino. El dolor no fue el cierre de tu historia, fue la antesala del milagro que está a punto de manifestarse. Dios no se ha olvidado de ti, Dios no ha terminado contigo, y aunque el proceso haya sido largo, el final será glorioso, porque lo que viene no será solo una respuesta, será el cumplimiento perfecto de la promesa que un día te hizo. Y cuando eso ocurra, sabrás con certeza que valió la pena no rendirse. No te rindas aún. Dios está a punto de abrir tu bendición.